Ezequiel fue uno de los grandes profetas israelitas. Su ministerio tuvo lugar durante el tiempo del exilio en Babilonia. Una fase muy difícil en la historia de Israel. Pero en el video de hoy, no hablaremos sobre la historia del profeta Ezequiel, sino que enfatizaremos una visión milagrosa que tuvo de parte de Dios. El Valle de Huesos Secos. Pero antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que lo compartas con tus amigos y familiares. No se te olvide activar la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir un nuevo video. Empezamos. En esta profunda visión, comprenderemos el mensaje de esperanza y restauración, que incluso en los momentos más oscuros, el poder vivificante de Dios puede resucitar lo que se ha perdido. Abordaremos lo que sucedió en el Valle de Huesos Secos, cuál es su verdadero simbolismo y qué significa el Valle de Huesos Secos en la actualidad. ¿Qué sucedió en el Valle de Huesos Secos? En el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, narra una visión dada por el Espíritu de Dios, en la que fue llevado al medio de un valle, una especie de cementerio, lleno de huesos de personas, que estaban completamente secos, lo que demuestra que esas personas habían muerto hace mucho tiempo. Luego, Dios hace una pregunta a Ezequiel: ¿es posible que esos huesos vuelvan a la vida? Dios le ordena a Ezequiel que profetice a esos huesos para vuelvan a convertirse en personas. Es decir, el profeta debía hablar a personas que estaban muertas. La Biblia dice que Ezequiel profetizó, y los huesos comenzaron a moverse, uniéndose cada uno con el cuerpo al que pertenecían. A continuación, aparecen los tendones, la musculatura y la piel, haciendo que los cuerpos estén completos nuevamente. Sin embargo, los cuerpos estaban sin vida, y Dios le ordena al profeta que profetice la vuelta del Espíritu a cada cuerpo respectivo. Y esto sucede de manera milagrosa, apareciendo un gran ejército de seres vivos. El verdadero significado del Valle de Huesos Secos. Entonces, Dios explica a Ezequiel quiénes eran los huesos secos y cuál era el simbolismo que esa visión de los huesos secos representaba en ese momento para el público al que Ezequiel estaba entregando este mensaje. Los huesos secos eran toda la nación de Israel, los dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Pero por qué se compara a la nación de Israel con huesos secos? La nación, representada por los dos reinos de la época, Judá e Israel, fue entregada a sus enemigos porque tanto sus reyes como el pueblo se habían apartado de los caminos del Señor y habían quebrantado la alianza. El reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios y el reino del sur, Judá, sería conquistado por los babilonios. Toda esta situación generó en el corazón del pueblo de Dios el siguiente sentimiento: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos del todo exterminados. Es decir, el pueblo se sentía destruido, sin esperanza, sin vida, como los huesos secos en un cementerio. ¿Qué significa que los huesos secos vuelvan a la vida? La profecía de Dios dada a Ezequiel es explicada, y significa que Dios transformaría a su pueblo, ahora muerto y seco espiritualmente, esclavos de otras naciones, en un pueblo lleno de vida y victoria. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, yo abriré vuestras sepulturas y os haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Dios conduciría a su pueblo, ahora siendo como huesos secos, de nuevo a la vida, y estarían vivos, libres para caminar en los caminos de Dios. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho, declara el Señor. ¿Qué significa el Valle de Huesos Secos en la actualidad? Como hemos visto, la descripción del Valle de Huesos Secos fue específica y se centró en el pueblo de Israel. Dios todavía es misericordioso en nuestros tiempos, pero esta vida capaz de transformar lo seco en algo abundante, solo puede ser dada por la acción del Señor, por su poder actuando en la vida que está seca y nos exige, como huesos secos, tener un corazón arrepentido y humilde para regresar a la presencia de Dios. En última instancia, no hay nada imposible para Dios. Él gobierna todo de manera soberana y con todo su poder. Si Dios puede devolver la vida a un cementerio lleno de huesos secos y destruidos, si Dios puede restaurar la esperanza de huesos sin vida, ¿qué sería tan difícil que Dios no pudiera hacer en la vida de las personas? Si estás en el Valle de Huesos Secos, si eres uno de esos huesos sin vida, cree que el Señor puede restaurarte, clama a Él por eso y ve el milagro suceder.
En ocasiones nos encontramos en situaciones similares, sin esperanza, debido a nuestros pecados o a las circunstancias de la vida. En esos momentos, parece que lo único que podemos hacer es rendirnos y morir. Porque no hay otra salida. Pero Dios nos ofrece esperanza. Dios hace lo imposible posible. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos hacia Él, creyendo que Jesús es nuestro Salvador, Dios nos da nueva esperanza. Él tiene el poder para restaurarnos y transformar la maldición en bendición. La muerte en vida. No siempre es inmediato. Los israelitas tuvieron que esperar muchos años para que se cumpliera la profecía. Pero Dios es siempre fiel. Dios prometió que cambiaría la situación. El pueblo de Israel regresaría a su tierra y sería restaurado. Dios también llenaría a su pueblo con su espíritu, trayendo nueva vida. Dios cumplió la promesa del valle de huesos secos. Después de 70 años en el exilio, los judíos tuvieron permiso para regresar a casa. Reconstruyeron Jerusalén y el templo. Y se volvieron de corazón hacia Dios. Pero eso fue solo el comienzo de la restauración. Algunos siglos más tarde, Dios envió a Jesús.